Bien, continuamos. Ahora venimos con esta parte que también tiene que ver con litis de terrenos. Hace muchos años que estamos escuchando la problemática de los terrenos donde se encuentra el parque, el cementerio, jardín, memorial, que ha sido objeto de muchas quejas de los moradores de Santo Domingo Norte, de esta fundación Ayuda a la Boca, que son los que representan una parte también de lo que representan esa lucha, porque le han quitado varios kilómetros de lo que es el Parque Mirador Norte. ¿Cómo inicia todo esto? Bueno, todos sabemos que el expresidente ya fallecido, doctor Joaquín Balaguer, declara esos terrenos de utilidad pública y se crea el Parque Mirador Norte. El Parque Mirador Norte abarcaba todo, incluyendo donde hoy está el cementerio Jardín Memorial. Pero además incluye donde está también la parte que corresponde donde se está construyendo la planta de tratamiento residual. Todo eso son terrenos del Parque Mirador Norte, porque según la UNESCO, para ser un parque nacional de esa envergadura, un parque destinado a lo que debe de ser emblema de medio ambiente, pues son alrededor de 10 kilómetros. Y al pasar la avenida Jacobo Masluta, que rompe medio a medio con todos esos terrenos, es de ahí donde se aprovechan, según lo que nos han enviado, para coger esa parte que quedó al lado derecho, porque todos sabemos que el Parque Mirador Norte, al lado oeste, lo divide la avenida Jacobo Masluta y inicia al lado oeste con la avenida Hermanas Mirabal. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que se debe a un contrato de concesión autorizado por el entonces secretario de la Presidencia en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, 2000-2004, el señor Sergio Grullón le otorgó un contrato de concesión al señor Carlos Termini, canadiense y venezolano, quien es el presidente de la empresa que regentea el cementerio Parque Jardín Memorial. Estos terrenos del cementerio Jardín Memorial se encuentran dentro del área del parque establecido en los decretos 207 del año 2002 y 1130 del año 2003. Según ellos, estos terrenos, según los dueños de la empresa, pertenecían a la familia Lebrón Morales, a los cuales ellos le compraron. Pero escuchen esto. Hay otros propietarios que eran María del Carmen González de Pérez y Margarita González, quienes renunciaron a cualquier reclamación frente al Estado por concepto de indemnización al promulgarse los decretos 207, como dije, del año 2002 y 1130 del año 2003, que declaraban el lugar de utilidad pública y que pasó a ser parte del Parque Nacional Mirador Norte. Pero, según los denunciantes, hace unos cuantos años y ahora, el señor Sergio Grullón, quien era al entonces secretario de la Presidencia en el gobierno de Hipólito Mejía, le entregó el contrato de concesión a la empresa que encabeza el señor Carlos Termini, quien es su presidente, promotora del cementerio, de manera irregular, según los denunciantes, a cambio de una donación de 250,000 pesos
Eso fue el 17 de diciembre del año 2003. Esa donación, según nos dicen, era para ser invertida en el Parque Nacional Mirador Norte. Es decir, que estas personas adquieren esos terrenos que son 1.300.000 metros cuadrados que tiene donde está el parque del cementerio Jardín Memorial, que pertenecen, según los denunciantes, al Parque Nacional Mirador Norte. He ahí ustedes, para que ustedes entiendan, otra litis más que existe como consecuencia de terrenos que eran propiedad del Estado Dominicano y que de una vez, como mago, como Mandrake el mago, después de hacer concesiones, terminan siendo dueños, igualito que lo de Duquesa. Esta situación que nosotros estamos viendo, primeramente estaba amparado en aquel decreto antes del año 2000, que era la ley, perdón, no decreto, sino ley 6774, un gobierno de Balaguer, que en ese año de 1974, en sus dos considerandos nada más, que establecía esa nueva ley para proteger lo que es los terrenos, el medio ambiente, dice que conforme a la firma del Tratado de Convenio del 12 de octubre de 1950, donde firmó la República Dominicana conjuntamente con varias naciones en la Unión Panamericana, ahora Organización de Estados Americanos, esa convención de protección para la naturaleza y la preservación de la vida salvaje en el hemisferio. Fíjense que desde 1950 el país tiene ley para proteger todo lo que tiene que ver con las cuencas de los ríos, lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Y bajo esa ley, primeramente, es que se apropian esos terrenos, que fue en el año de 1996, y en el caso del parque, en 1993. Entonces, todas las leyes que han venido después de esta ley 6774, que son de protección legal a la biodiversidad en nuestro país, leyes y decretos que han sustituido, en el caso de esta ley 6774, pues la sustituye la ley 64 del año 2000, que es la ley que crea el medio ambiente y recursos naturales, lo que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La ley 121-2004, refugio de vida silvestre, el cañón del río de Gurabo. La ley 202-2004, ley de áreas protegidas. Y así han venido una cantidad de leyes para preservar nuestra vida silvestre, nuestra fauna, nuestros ríos, nuestros bosques. Pero en el caso de esta situación, de esta litis, estuvimos conversando con el área de la Fundación Ayuda a la Boca, así es que se llama, con Juan José García, y nos comunicaba cómo es que se han hecho propietarios, dueños, el canadiense, venezolano, el señor Carlos Termini, quien es el presidente de la empresa que hoy es Parque Jardín Memorial, y que ha habido ahí, como ustedes pueden mirar, hay extensiones en ese parque. Hablamos de que tiene 1.300 metros cuadrados. Ellos alegan y dicen que solamente van a utilizar 300
1000 metros de esto, que los 1000 serán para parque, pero ¿quién garantiza que eso que era un parque y ahora termina siendo un cementerio privado costoso, terreno propiedad del pueblo dominicano? Señores, el municipio de Santo Domingo Norte no tiene cementerio. No tiene. Sin embargo, ahí existen una cantidad indeterminada de metros cuadrados, prácticamente regalada. Uno no sabe cómo, porque habría que ver, y nos gustaría que esa empresa nos muestre cuánto pagó, a quién le pagó, los títulos, el dueño, quién le vendió, porque no se puede seguir jugando con la tierra del pueblo dominicano. Ese municipio de Santo Domingo Norte no tiene cementerio, pero le ha robado una franja total, nada más y nada menos, que al Parque Mirador Norte. Es verdad que se cedió una franja para que cruzara la avenida Jacobo Marluta. Muy bien, pero lo otro terminó siendo, debió seguir siendo Parque Mirador Norte, pulmón de la República Dominicana, porque eso es un pulmón de la biodiversidad que hay que cuidar. Aquí no se respeta las leyes ni los parques tan necesarios. Construcciones, porque hay muchísimas construcciones ya que hicieron los dueños del jardín memorial, pero no se queda solo ahí. Hay otras personas también que uno no entiende cómo es que tienen tantas dichas para ser dueños de terrenos y después poderlo vender. Uno se asombra, y no es que uno quiera mencionar a nadie. Según informaciones también que no llegaran con relación a toda la extensión de terrenos que abarcaba lo que era el Parque Nacional Mirador Norte, hay otra franja de terrenos que en el gobierno de Hipólito Mejía, el entonces ministro de Obras Públicas, también obtuvo, y nadie sabe cómo, unas 200,000 tareas que también ocupó y que luego vendió. Según las informaciones, por eso queremos saber, para que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, actual canciller de la República, pues confirme o desmientan si esos terrenos donde se está construyendo con un préstamo de 55 millones de euros, allí se está construyendo la planta de residuales, de aguas residuales. La que ustedes están viendo cuando van frente al Jardín Memorial en la Jacobo, que está destinada a terminar en 24 meses. Según también hemos obtenido la información, esos terrenos fueron a parar al Banco Central a través de una venta. No entendemos cómo. O fueron apropiados por el Banco Central por una deuda, supuestamente, del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y después es el mismo Banco Central que le vende a la CAS esos terrenos. Y uno se pregunta, pero terrenos que eran de utilidad pública, que eran propiedad de todos los dominicanos, que fueron expropiados.
que eran parte del Parque Mirador Norte, terminan en manos de una persona y después terminan en manos del Banco Central. Y el Banco Central le vende a la CAS. Nosotros vamos a ver por cuántos millones fueron esas ventas en terrenos que eran del Parque Mirador Norte, porque toda esa franja era Parque Mirador Norte. Los que empezaron a dividirla, cuando tiraron la avenida Mirador Norte, también una parte de esos terrenos cruzó la avenida, al igual que la Jacobo Marluta. Pero esos eran terrenos de la misma parcela, según los denunciantes. Como dividieron esa parcela, quedaron divididas por las avenidas Mirador Norte y la Jacobo Marluta, pues en el gobierno de Hipólito Mejía terminaron esos terrenos en manos de particulares. Bueno, sería bueno que se aclare y que se diga a la opinión pública y al país cómo llegan a manos esos terrenos de estos particulares, cómo el señor Carlos Tiantini obtiene de una concesión a ser dueño de título y de esos terrenos. Y después aparecen unos supuestos dueños que ya no son las hermanas María del Carmen González de Pérez y Margarita Amelia González, sino que aparece un señor llamado Antonio Lebrón Morales, a quien supuestamente le compran. Es para que ustedes vean cómo se ha jugado en este país los políticos, en los gobiernos, con los terrenos del Estado y del pueblo dominicano. ¿Cuántos beneficios? ¿Cómo es que se hacen esos tipos de negocios y la justicia ni se entera? ¿Qué disparate tribunal de tierra tenemos? Que aparecen 2, 4 y 5 con título. Y entonces, la legalidad, ¿dónde está? Qué raro que va a parar la mano de políticos también, esos terrenos. ¿Cómo llegan más de 200,000 tareas al ingeniero Miguel Vargas, según los denunciantes? ¿Cómo llega después al Banco Central? ¿Cómo venden? ¿Cómo el Estado dominicano compra terrenos del propio Estado? ¿Cómo es que unos terrenos que fueron expropiados, propiedad de un parque, después terminan siendo vendidos de segundo a tercero a cuarto? ¿Cómo una concesión que otorga el señor Sergio Grullón, quien era secretario de la presidencia y presidente del patronato del Parque Mirador Norte, es quien le hace la concesión al señor Carlos Tiantini por 250,000 pesos que fueron invertidos supuestamente en el Parque Mirador Norte? Pero hoy en día, este señor, este empresario canadiense-venezolano, es el dueño de esos terrenos. ¿A quién se lo compró? ¿Quién se lo vendió? ¿Cómo es que es tan fácil aquí, incluso los mismos medios de comunicación, callan muchas cosas? Por eso es que nos critican a los que hacemos opinión pública, por ser copartícipe de cosas indebidas y de callar. Cuando te llegan las informaciones, no, eso no lo diga. Ese no es nuestro caso. Nosotros lo único que queremos no es acusar al señor Carlos Tiantini, no es acusar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, no es acusar a los dueños de la Jun Corporation. No estamos acusando a nadie. Lo que queremos, al igual que la población y todos los residentes en el municipio de Santo Domingo Norte,
todos queremos saber cuál fue la situación de esos terrenos. Cómo terrenos, siendo propiedad del Estado, terminan en manos de particulares. ¿Con qué facilidad? Y no hay nadie sometido a la justicia. Pero hay mucho dinero por medio. Porque el costo de miles de tareas, el costo de miles de metros cuadrados es muy elevado. Se habla de sumas supermillonarias. Entonces, la misma CAS tiene que dar información a quién le compró esos terrenos. Porque esos terrenos dicen que fueron comprados, pero eran terrenos que eran del Estado. ¿Cómo es que el Estado le vende al Estado? ¿Y cómo es que un particular termina siendo el beneficiario del mismo dinero del Estado? O sea, parecería que hay tres ventas. Ahí donde se construye la planta de tratamiento residual. Porque si es verdad que Miguel Valga es el dueño, era el dueño, y por concesión o lo que fuera de negocio pasa al Banco Central por deuda, el Banco Central a su vez vende a la CAS. O sea, dos ventas del propio Estado en terreno que es del Estado. Señores, aquí hay que aclarar muchas cosas y nosotros vamos a ir directamente donde los propietarios del Parque Cementerio Jardín Memorial para que ellos nos den sus versiones, porque esto es lo que no ha llegado a través de los diferentes correos. Hemos hecho llamadas, como dijimos, tanto al jardín, quedamos esperando. Ahora vamos a ir allá para oír su opinión. Lo vamos a hacer con los miembros de la fundación y con otros grupos que también reclaman. Vamos a averiguar qué nos dice la CAS, qué nos dice el Banco Central y qué pudiera decir el canciller, el ingeniero Miguel Valga, con relación a esos terrenos también. Todo eso nosotros le vamos a dar seguimiento para que ustedes tengan la veracidad de esta problemática que sigue existiendo en nuestro país con los terrenos del propio Estado. Esperemos que estas cosas se aclaren. Esperemos que el Procurador General de la República también investigue estas denuncias, porque las denuncias deben de ser investigadas y una vez investigadas y teniendo la veracidad de la misma, pues la duda se elimina. Pero tienen que ser investigadas, confirmadas y certificadas por la justicia de la autenticidad de los mismos, de esos títulos. Porque si la Cámara de Diputados dice y el Senado de la República niega que eso allí llegó, entonces pregúntenle a Valentín, que era el presidente de la Cámara de Diputados, si eso fue cierto o no, que llegó el contrato de venta de esos terrenos en ese entonces a la Cámara de Diputados, y a Reinaldo Pared, que era el presidente del Senado de la República. Todo eso nosotros lo vamos a estar siguiendo. Vamos a tratar de ver las reacciones de todos los que están envueltos en esto, para nosotros poder traerle a ustedes cuál es la realidad que existe con estos terrenos, cuál es la realidad que existe con lo que invirtieron y cuál es el perjuicio en detrimento del Estado y de los dominicanos con sus tierras. Ya hemos llegado a la parte final de esta noche. Nosotros le agradecemos, como siempre, no solamente a ustedes, sino primeramente a Dios, que nos permite cada noche compartir esta orientación y educación municipal que sí tiene que ver con el problema social de nuestro país.
Sean pues ustedes bendiciones y hasta mañana, que estaremos de nuevo con otra entrega más de Hablan los Municipios. Buenas noches y que Dios le bendiga. Para los motoconchistas, para todos los choferes, les traigo la buena nueva del seguro que ellos quieren. Angloamericana de Seguros te trae Angloseguro, el seguro de ley para tu motor, para tu carro o camión. Cómpralo en los puntos de venta Lexa y te entregan tu marbete. Para que no te lleven preso por el seguro de ley. En cualquier agencia Lexa, ahora lo puedes obtener. Angloseguro es de una vez que tú lo saques en un 2x3. Un producto de Angloamericana de Seguro. Concepto de excelencia total. ¿Son realmente honestas y transparentes nuestras alcaldías en el manejo de los recursos públicos? Estas y otras interrogantes, espérala aquí en Hablan los Municipios.